Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Hoy día vamos a partir hablando de literatura con la muy destacada escritora mexicana Valeria Luiselli, que ha estado estos días acá en Chile presentando su nueva novela que ha sido aclamada por la crítica y que se llama Principio, Medio y Fin. Y luego conversaremos con el ex senador Guido Girardi, por supuesto presidente de la Fundación Encuentros del Futuro, sobre el futuro de la política, de la izquierda y de Chile de cara al 2050. Parte entonces Influyentes. Valeria, muy bienvenida al programa. Muchas gracias, es un gusto verte y platicar contigo. Bueno, y como le estaba diciendo en la introducción, tu trabajo, tus novelas anteriores y esta han sido muy aclamadas por la crítica. Tu libro anterior, Los Niños Perdidos, fue elegido por el New York Times como uno de los libros del año y te ganaste la beca MacArthur, que es una beca que se llama la beca de los genios, ¿no? Que se da a las personas que muestran un nivel extraordinario de desempeño y esa beca les da la posibilidad de seguir pensando y trabajando sin ninguna presión. Así que es un honor tenerte en Chile en estos días que has venido a la Cátedra Bolaño de la UDP y a compartir, por supuesto, con tus lectores de esta extraordinaria novela Principio, Medio y Fin. Pues es un gusto estar aquí. Hace casi 15 años que no venía a Chile, pero vine mucho de niña. Es decir, no solo eso. El primer país al que viajé en mi vida fue Chile. Mi madre me trajo a los, creo que 40 días de nacida. Y luego vine muchas veces en la infancia. Es más, uno de mis primeros recuerdos de infancia es un cacerolazo en el 88. O sea que Chile es parte de tu vida y eso que vamos a hablar de eso también has vivido en muchos países, ¿no? Has tenido y vives hace 20 años en Estados Unidos. Valeria, este libro que es muchas cosas al mismo tiempo y sin ánimo de hacerle ningún spoiler a las personas que lo van a querer de todas maneras leer, muestra las voces de 4 mujeres, ¿no? Bisabuela, abuela, madre, hija, que protagonizan este libro con distintas voces, miradas y participaciones. En un retrato, yo diría, transgeneracional de lo que es la madre latinoamericana, el matriarcado latinoamericano, mujeres criando a sus hijas y a sus hijos solos. ¿Lo pensaste así? Sí, bueno, sí, no. El otro día pensaba si esta es una novela sobre maternidad, sobre ser madre, y sí lo es, por supuesto, sí es una novela sobre eso, y la crianza, y los cuidados, y las dudas de ser madre. Pero creo que es más una novela sobre ser hija que una novela sobre ser madre. Es una novela de muchas hijas. Y la novela empezó con una pregunta muy compleja que me hizo mi hija cuando tenía unos 9 o 10 años, en un periodo de noches de insomnio de ella, en que yo le leía mitos griegos para ver si así se dormía. Claro, pues, pensaste que se te iba a aburrir y se iba a dormir y se fascinó seguramente. Y se fascinó y se quedaba así como, ay no, y entonces ¿por qué esto? ¿Y qué pasa? Y un día en una de esas lecturas me preguntó, Ma, ¿por qué en todos estos historias, todos estos mitos de origen, hay siempre algo hendido en 2 mitades? ¿Y qué significa eso de hendir en 2? Y yo pude responderle a eso segundo. Le pude decir que hendir en 2 significaba partir en 2, dividirse, que se abriese una grieta, una fisura, que algo se rompiera, pero no pude responder a la verdadera pregunta, la pregunta inmensa y muy importante de por qué en el origen parece haber algo roto, algo que se divide, algo que se separa. Y esta novela responde a esa pregunta sobre el origen, no solo a nivel cosmogónico y mitológico, sino también en las múltiples vueltas a empezar de las pequeñas vidas humanas, desde el momento en que nacemos, que nuestras madres se parten en 2 mitades, y las tantas veces que tenemos que volver a empezar en la vida porque algo se cayó, se rompió, se terminó, se nos perdió. Exactamente, Valeria. Y en este, digamos, en este volver a empezar de la protagonista del libro, que es madre y es hija, ¿no? Y es nieta también, va con su hija a Sicilia, ¿no? Que es el lugar de donde la bisabuela emigró a México.
Entonces está el tema que también está presente, por supuesto, en Los Niños Perdidos y en otra de tus obras de la migración, del traslado y de esa migración que primero fue de Europa a Latinoamérica, como la nana, que es la protagonista, la bisabuela, digamos, evocada en el libro, y hoy es la migración a la inversa, ¿no? De latinos o otras nacionalidades tratando de entrar a Europa y enfrentándose a todas las restricciones, o latinos tratando de entrar a Estados Unidos, donde tú vives, enfrentando toda una ola también xenófoba y antimigrante en el mundo. ¿Por qué la migración ha sido algo tan importante en tu obra? Sí, llevo toda mi vida quizás escribiendo sobre la migración, incluso mi muy ilegible tesis de licenciatura es sobre migración, es una tesis en filosofía política y una crítica feroz al filósofo John Rawls desde el punto de vista de la migración. Una tesis escrita a los 18, 19 años que jamás espero nadie leerá porque está muy mal escrita, muy bien intencionada, pero mal escrita. Pero a partir de ahí, digamos, todo mi trabajo ha girado en torno a diferentes formas del desplazamiento, el exilio, la pérdida de la lengua materna, las migraciones contemporáneas, antiguas. Mi primer libro, Papeles Falsos, ya hablaba sobre estos temas, sobre pertenecer a múltiples lugares y no arraigar en ninguno en particular. Y como bien mencionabas, mi libro Desierto Sonoro es quizás el libro más reconocidamente sobre la migración, así como un ensayo que lo acompaña que se llama Los Niños Perdidos. Ahí, digamos, la mirada estaba puesta sobre la migración a Estados Unidos a través de la frontera México-Estados Unidos, frontera que posteriormente he decidido tratar de entender a través de otros medios. Llevo 5 años con un pequeño colectivo que armamos, llamado Ecos de las Tierras Fronterizas, documentando sonoramente esa frontera. Claro. Llevamos 5 años yendo a la frontera a escucharla y a grabarla. A escuchar esos sonidos particulares. A escuchar esos sonidos. ¿A qué suena? La pregunta es, ¿a qué suena esta frontera? Una de las más complejas, violentas, difíciles en nuestro mundo. Y suena a muchas cosas, es decir, hay las migraciones de animales, hay la policía del Border Patrol, hay tormentas de polvo en el desierto maravillosas, hay lluvias repentinas, hay grabaciones subacuáticas que hacemos del río Bravo, el río Grande, como le dicen del otro lado. Empieza la pieza en realidad en el mar Pacífico, en las costas de Tijuana, San Diego, con la migración de ballenas jorobadas y los cantos de esas ballenas. Y ya luego la pieza sube a la playa, del lado de México, playas de Tijuana, del lado de Estados Unidos se llama Imperial Beach, y empiezan con los sonidos de esas dos playas. Del lado de Estados Unidos, los sonidos de la migra, ¿no? Y del lado mexicano, pues su propio caos. Y bueno, para volver entonces a donde estábamos, y sobre este libro en particular, después de esta larga trayectoria sobre todo de migraciones y de pensar la migración y fronteras, principio, medio, fin, ocurre en Sicilia, que efectivamente es una tierra de grandes migraciones y desplazamientos que en algún momento vio partir a tanta gente hacia nuestro continente y que ahora recibe a tanta gente, sobre todo de los barcos que llegan del norte de África. Es una frontera geopolítica importantísima en el mundo ahorita, pero también es otra frontera en otro sentido que me interesa a mí. Es una frontera telúrica. Debajo de Sicilia corre la falla que separa la placa tectónica del continente africano de la placa tectónica del continente europeo. Y ese choque de placas, más allá de su enorme valor simbólico, también produce resultados absolutamente reales, y no hay nada más real que las piedras y las capas tectónicas, y lo que produce es un territorio volcánico, un gran archipiélago de volcanes que hacen de esa zona del mundo una especie de principio del mundo y fin del mundo, claro, todo al mismo tiempo. Claro, y que es parte de la novela, no vamos a contar cómo avanza, pero por supuesto el volcán Etna es un personaje, claro, podríamos decir, de la novela. Tú has dicho, Valeria, que vivir en Estados Unidos desde México, después de haber vivido en distintos países, pero estos 20 años allá también,
ha sido desafiar los estereotipos que se tienen sobre los mexicanos, sobre los latinos, sobre qué es ser parte de nuestra cultura. Imagino que eso hoy día es aún más difícil desafiar eso en el contexto político actual con las políticas de Donald Trump contra los migrantes y contra los latinos en general, especialmente a través de la policía ICE. Sí, digamos que este es el momento más oscuro que yo he visto en Estados Unidos. Llevo 20 años ahí, llevo 20 años trabajando de cerca con comunidades migrantes, he sido traductora en las cortes de migración, documentando testimonios de niños y de niñas para ayudar en los procesos de defensa de las órdenes de deportación. He trabajado en centros de detención, que quizás son los lugares más espantosos que he visto en mi vida entera, ¿no? Un centro de detención para menores donde están atrapados, aprisionados los menores que no hicieron nada más que llegar a pedir asilo a un lugar. Y aún así, digamos, habiendo visto esas distintas capas de los infiernos dantescos del sistema migratorio estadounidense, nada nos preparó para el horror y el terror psicológico diario que es hoy vivir en Estados Unidos para las comunidades migrantes. Sí. Y para la cultura latina también, ¿no? Y para Parte la de uno de cultura los latina. marcadores de ICE es que las personas hablen español. Sí. ¿Cómo afecta eso a las personas como nosotras que hablamos español? Yo me acuerdo cuando ganó Trump la primera vez, yo en ese entonces daba clases todavía de español, estaba, digamos, recién saliendo del doctorado y en mi primer trabajo, que fue en Long Island, muy metido en Long Island, en un pequeño pueblo que se llama Hempstead, daba yo clases, algunas de literatura, pero sobre todo daba clases de español a chicos que no sabían nada de español y recuerdo que llegué el día que ganó Trump a la clase, tenía un grupo muy lindo de chicos y chicas y yo llegué toda hinchada, de haber llorado, ¿no? de haberme topado con un maga en el tren, de haber tenido un encuentro difícil esa mañana ahí con un chico con su cachucha roja de maga y llegué a la clase y los chicos estaban como esperando ¿no? Esperando a ver qué decía yo, ¿no? Como ansiosos de escuchar algo. Y lo único que pude decirles en ese momento fue algo que después entendí que no solo lo creía, sino que cada vez lo creo más. Y fue, a ver chicos, chicas, aprender español se acaba de convertir en una postura política, ¿no? Así que si lo van a hacer, abrácenla absolutamente. Y creo que se entusiasmaron con eso. O sea, es decir, sí hay algo... Bueno, además, Estados Unidos es el segundo país hispano más grande del mundo, después de México. Es un país donde hay más hispanoparlantes que en España, más que en Argentina, más que en Chile, más que en Colombia. Y, sin embargo, es un país que no se siente y no se sabe hispano. Es un país en donde lo hispano sigue siendo, a pesar de los siglos de convivencia con el mundo hispano, en donde lo hispano sigue siendo extranjero. Entonces, bueno, sí, yo soy cada vez más militante de que los angloparlantes aprendan español. Claro, eso sería, es muy importante, ¿no? Y el idioma, como dices tú, está muy vivo adentro de Estados Unidos, más vivo de lo que esas autoridades migratorias y gubernamentales piensan. Tu novela también es una reflexión sobre el tiempo, ¿no? Tú decías que querías hacer una novela que se llama Principio, Medio y Fin, que es un arco narrativo, para mostrar también o para reflexionar sobre el fin del tiempo lineal, de este momento que estamos viviendo. ¿Cómo ves esa ruptura en cómo vemos el tiempo, en una época en que además lo que parece es que se ha acelerado todo tanto, ¿no? Una aceleración completa y un sentido de que todo es tan vertiginoso y todo cambia todo el tiempo, que no hay momento para aquilatar? Absolutamente. Creo que vivimos en una era más allá de la aceleración del tiempo. Es decir, ya la poesía y la literatura de principios del siglo XX, la poesía de los años 20 y 30, ya trataba de capturar la sensación de aceleración del tiempo que llegó con
la maquinización de las ciudades, la llegada de los ferrocarriles, esa primera aceleración, ¿no? Pero creo que estamos más allá de la aceleración. Creo que vivimos en una sensación del tiempo abismal, ¿no? Una sensación de que cambió estructuralmente el tejido invisible del tiempo del universo, pero no sabemos muy bien cómo. No sabemos muy bien cómo habitar el tiempo presente, dónde estamos, dónde está el futuro, cómo pensarlo, cómo anclarnos más profundamente en el presente. Y la novela responde a esa sensación de nuestro tiempo, trata de, sin dar respuestas, por lo menos meditarla, ensayarla, reflejarla, y hace eso a través de algo que para mí ha sido un proceso muy largo de reaprendizaje a través del sonido. Yo llevo, como te decía, 5 años documentando sonoramente la frontera. También estuve documentando con un pequeño equipo, con mi pareja y con un colaborador. Mi pareja es ingeniero sonoro. Estuvimos documentando a lo largo del proceso de escritura de este libro los volcanes del archipiélago. Claro, y en un QR que está acá se puede acceder, de hecho, a esos sonidos de Sicilia, ¿no? De Sicilia. Todos los sonidos los grabamos en Sicilia. Son sonidos de los vientos, el viento levante, el viento mistral, el tremendo Scirocco, que es intensísimo. Documentamos paisajes submarinos con hidrófonos, mareas, movimientos de piedras en el mar. Documentamos algunas tormentas de lluvia, pocas. Y documentamos sobre todo muchas exhalaciones distintas de diferentes volcanes que hacen de ese territorio algo tan particular, tan fin de mundo y tan principio de mundo, como te decía. Entonces, entre esos 2 proyectos y uno más que fue, que escribí en estos años también, un manuscrito para un proyecto que se llama La Biblioteca del Futuro, un proyecto hermosísimo en donde nos piden a autores y autoras cada año entregar un manuscrito que se guarda en una caja fuerte en los archivos de Noruega y nadie en el mundo los puede leer hasta que se publiquen en el año 2114. Eso sí que es pensar en el futuro. Eso sí es que pensar en el tiempo en un sentido distinto, ¿no? Y esos manuscritos se van a publicar con árboles que se plantaron hace ya 15 años y que en 100 años desde el momento en que se plantaron van a estar, digamos, listos, maduros para ser convertidos en papel, que será convertido en manuscrito de ficción del pasado, ¿no? Entonces, todas estas cosas que pasaron en esos años para mí, este proyecto de Biblioteca Futura, sentarme a escuchar volcanes durante horas o cruces migratorios en la frontera, me empezó a remover la noción misma de cómo estar en el tiempo. Y creo que hay algo ahí, hay algo en el sonido en particular, que te reentrena, te realfabetiza no solo la capacidad de escucha, sino la capacidad de atención en general. Es casi un antídoto frente a esta velocidad y falta de atención en la que vivimos, que te permite volver a estar anclado en el tiempo y en el espacio. Sí. También decía Valeria que con esta novela tú querías redefinir tu relación con la escritura, porque se había vuelto, y aquí te cito, muy extractivista e incluso como un poco destructiva. Has tenido, como yo decía, mucho éxito, como sea que se defina, pero desde los parámetros por lo menos externos, ¿no? Muy buena crítica, traducido a 30 idiomas. Si uno lee las reseñas sobre tu obra, son casi todas muy extraordinarias. ¿Qué te pasó con la literatura que tuviste que redefinir esta relación? Pues creo que la relación con la escritura, como cualquier relación, sea con otro ser humano, sea con nuestra pasión, nuestro trabajo, se tiene que ir renovando a lo largo del proceso de una vida, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, si no se renuevan esos votos, si no se reinventa esa relación, empieza a ser movida solamente por la inercia, ¿no? Se agota algo, se agota una chispa ahí importante que nos permite seguir moviéndonos a través de la curiosidad, el gozo, la exploración. Y en el peor de los casos, ese es el mejor de los casos, la inercia, digamos, el peor de los casos, es uno en donde esa relación se vuelve insostenible y destructiva, donde en el caso de escribir, yo creo que yo más joven sentía que lo que había era que
minar todo, ¿no? Sacar, ¿no? Como si fuese ya una montaña de recursos inagotables, pero uno no lo es, ¿no? O sea, realmente hay que encontrar una manera de explorar, ¿no? De ir hondo, de bucear profundo, pero no de extraer, no de esa manera, ¿no? Sino de entender la relación de manera más recíproca también, como deben de ser las relaciones. Valeria, se nos va acabando el tiempo, pero también en el libro hay un amor hacia los clásicos griegos y latinos, ¿no? Es un hilo que cruza todo el libro y cómo esta madre, esta hija, esta abuela, ¿no? Esta bisabuela, tienen su propia historia de amor con los mitos clásicos y con la literatura clásica. Hoy día enfrentamos, aparte de esta sensación de que el tiempo está como en un estado no solo acelerado, sino abismal, como acabas de decir, una disrupción tecnológica sin precedentes por la inteligencia artificial. Y entonces también noto acá el gesto de recuperar los clásicos, lo que no muere, ¿no? Como parte de lo que los humanos tenemos, de dónde agarrarnos. Y también sé que tú estás muy en contra del uso de la IA para las labores creativas, para ciertas labores, y que incluso formas parte de un colectivo, tengo entendido, de anti-IA. ¿Cómo ves digamos, posición que has tomado tú? Sí, bueno, definitivamente he tomado esa posición y sí pertenezco a un colectivo que se llama AI Haters. Quizás encontremos un nombre distinto, pero bueno, nos reúne la preocupación de la manera en que la inteligencia artificial va o puede potencialmente robarles a las generaciones futuras el derecho a pensar por sí mismas y el derecho a imaginar. Eso a mí me preocupa profundamente. Entonces, ¿cómo le hacemos, por lo menos desde nuestro gremio, el gremio de gente que trabaja con las letras, que trabaja con el lenguaje, para cerciorarnos de que no venga esos pocos dueños de esa tecnología, esas poquísimas personas que se están volviendo millonarias, trillonarias, billonarias, no se vengan a adueñar de nuestra imaginación y nos minen el alma, minen nuestros miedos, nuestros deseos, todo para fabricar un sistema que reemplazca nuestra relación unos con los otros, ¿no? Entre humanos. Así que, por supuesto, me siento muy militante con respecto a esto. También quizás lo acepto ahora, quizás en 10 años diga, bueno, es que había mucho que yo no entendía entonces, me daba miedo, posiblemente esté muy yo movida por el miedo, pero bueno, si el miedo o la rabia nos mueve en un momento, pues hay que transformarlo en capital creativo para hacer frente a las cosas que nos abruman y ser propositivos con las cosas que queremos. Y para volver a la primera parte de tu pregunta, los clásicos, a ver, mi relación con los clásicos no es una de reverencia a los clásicos por ser clásicos, ni mucho menos. Es decir, me interesa la conversación con el pasado, pero la conversación viva, ¿no? Poder leerlos críticamente, poder hacerlos propios, poder tenerlos en la conversación, son las capas más profundas de nuestra memoria colectiva, ¿no? Y algo que me interesa particularmente de algunos de los clásicos, no todos, no por ser clásicos, es que son los primeros ojos, los primeros oídos que se plantan frente a un mundo aún no narrado, aún no explicado, y tratan por primera vez de darle algún orden, de entenderlo de diferentes formas. En particular me entusiasman a mí los presocráticos, que son los primeros que tratan de no explicar el mundo a través de la mitología, sino a través de la observación. Los primeros intentos de explicarnos cuál es el origen, si es el agua o el fuego o el aire o algo amorfo, los primeros intentos de explicar la luna y su comportamiento, las mareas, la razón por la cual el mar es salado, de dónde vienen los vientos. Todos esos ojos que hicieron esos esfuerzos primeros, me parecen ahora los ojos, los oídos, las mentes que mejor nos pueden acompañar frente a nuestro nuevo mundo cambiante, difícil, a veces atemorizante y que requiere de mucha atención para ser contemplado bien.
Y que todos esos personajes, por supuesto, y toda esa sabiduría está aquí en este libro, Principio, Medio y Fin, de Valeria Luiselli. Muchas gracias por esta conversación. A ti, Paula, muchas gracias. Y vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Viene Guido Girardi, espérennos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, Guido Girardi, ex senador, ex presidente del PPD y presidente de la Fundación Encuentros del Futuro. Muy bienvenido, Guido. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, del futuro de Chile, porque eso es lo que la Fundación Encuentros del Futuro piensa, proyecta y aúna voluntades, ¿no? Pero antes de hablar del futuro de Chile y las múltiples posibilidades que tiene nuestro país, hablemos del futuro de la política y en especial del futuro de tu sector, de la izquierda, de la centroizquierda, en un momento en que esto también se ha tomado el debate, ¿no? En su rol como oposición a este gobierno, en cómo va a pesar o no va a pesar en el gobierno actual, pero más allá de eso incluso es cómo se redefine el progresismo en el siglo XXI. ¿Cómo estás viendo tú eso? ¿Lo estás viendo con pesimismo, con optimismo? Porque se ve como un momento de parálisis para ese sector. O sea, yo creo que son momentos de fin de ciclo. Si uno mira la historia de Chile y la historia de la humanidad, el aporte que hizo el mundo liberal, el liberal primero con sus visiones más de centro, izquierda y derecha, y en particular el mundo que uno podía llamar en el pasado socialdemócrata, de centro o izquierda, pero liberal, o sea, que tenía compromiso con los derechos humanos y la democracia, fueron fundamentales. O sea, si uno mira, solo tomas 1900, en Chile la expectativa de vida era 35 años, la mortalidad infantil era gigantesca, en el mundo no habían democracias, eran imperios, monarquía, y terminamos en el año 2000, en este ciclo de que el mundo analógico, que llamamos el siglo antes de la revolución tecnológica que estamos viviendo, terminamos en el año 2000 con una expectativa de vida de 80 años, una mortalidad infantil, por lo menos en Chile, era la más baja del mundo, con descubrimiento de antibióticos. Antes te pinchaba el dedo en una mano y terminabas con una septicemia, te morías. Y terminamos con democracia, con una Declaración Universal de Derechos Humanos, a pesar de 2 guerras mundiales. Y ese mundo no hubiera existido si no hubieran existido estas fuerzas progresistas, sindicatos, que lucharon por las 40 horas, que lucharon por terminar con el trabajo infantil, que lucharon... O sea, nosotros somos beneficiarios de luchas históricas gigantescas. Los derechos de las mujeres, sin ir más lejos. Derechos de las mujeres, los derechos ecológicos, los derechos de los animales. O sea, el conjunto de derechos que nosotros tenemos son el aporte que hizo este mundo, si tú quieres, que podríamos llamar de centroizquierda, este mundo liberal progresista en el siglo XX, que tuvo una narrativa que construyó un estado de bienestar, le garantizó a las personas salud, educación, dignidades, derechos humanos, democracia. Ahora, lo que yo creo es que se cierra un ciclo. Claro, y parece que toda esa narrativa y todos esos logros ahora la gente los considera como insuficientes. O sea, yo creo que no estamos valorando lo que tenemos y lamentablemente uno valora lo que tiene cuando lo pierde. Eso es parte de la vida. Cuando uno piensa que tiene todo armado, mira su vida en perspectiva, de repente pierdes un hijo, una hija, un ser querido, te das cuenta de qué es lo que es importante en tu vida y qué es lo que era accesorio. Yo creo que nosotros estamos viendo el accesorio y hemos perdido la capacidad a veces de ver lo esencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene una nueva era, un nuevo mundo, viene una nueva civilización. Estamos en una era donde, si bien siempre la tecnología construyó al humano, el humano no construyó la tecnología nos construyó a nosotros. Porque cuando nos pusimos de pie, liberamos las manos hace 7 millones de años y eso permitió que cambiara el mundo, construir artefactos. Cuando descubrimos el fuego, se mineralizó el cerebro, dejamos de masticar 12 horas porque antes teníamos que comer 6 kilos pasábamos masticando, se nos achicó la mandíbula, los dientes, el crecimiento del cerebro, gracias al fuego, creó el lenguaje, y transitamos de Homo erectus hace 2 millones de años a Homo sapiens, pero esas tecnologías fueron lentas, ¿no? De hecho, la imprenta transformó nuestro cerebro en 1440 y permitió el pensamiento profundo. Si no hubiera habido imprenta, no habría existido la modernidad ni el renacimiento, porque éramos básicos. Piensa que si no se hubiera descubierto el punto y coma, no podríamos haber pensado como pensamos. O sea, pequeñas cosas
El Claro. problema es que hoy día estamos viendo un ascenso exponencial Claro, de la una disrupción tecnología. tecnológica que no es comparable No, ni a la invención de la imprenta ni a otras disrupciones no, es tecnológicas. distinta porque tiene una velocidad que ningún cerebro humano ni institución creada por los cerebros humanos logra manejar. El cerebro piensa en promedio a 120 metros por segundo. Y esta disrupción funciona a 300 millones de metros por segundo. Y estamos viendo una era de aceleracionismo extremo, exponencialidad, y nuestro cerebro ni nuestras instituciones no entienden esto. Y además es una tecnología que, además de ser recursiva, que se produce a sí misma, la inteligencia artificial hoy día está usando datos artificiales generados por la propia inteligencia artificial para autogenerarse. Además de autogenerarse, es una inteligencia artificial que va a ser sustitutiva al humano, nos puede desplazar. Estamos viendo la era del desplazamiento, del reemplazo. Las tecnologías hasta ahora eran como el martillo. El martillo siempre va a ser martillo, Claro. siempre va a aumentar mis competencias, pero cuando tú tienes un martillo que decide dónde clavar los clavos y lo hace cada día mejor, y al día Claro, te siguiente deja a ti obsoleto, básicamente. entonces, ¿cuál es el problema de la izquierda? Para mí, y en general de la política, que esta izquierda democrática, liberal, que tuvo un aporte tan potente porque entendía el mundo que viene, se enfrenta a un mundo que no entiende, frente al cual no tiene ninguna respuesta, frente al cual estamos viendo tensiones democráticas y éticas gigantescas, pero que nuestra izquierda está en el siglo XX. Y en general la política está en el siglo XX. Y por lo tanto está emergiendo un mundo que tiene control, un mundo que hay algunos que se apropiaron del futuro. Y esos poderes son gigantescos y son poderes ideológicos gigantescos, pero que tienen una característica, que esos poderes ya no creen en el humano, no creen en la democracia, no creen en la convivencia, ¿te das cuenta? Entonces, tal vez la izquierda lo que tiene que reflexionar que a lo mejor los antiguos elementos que generaban la contradicción de ser de centro, izquierda y derecha, hay algunos que se mantienen, que son fundamentalmente las desigualdades que hay en el mundo, que hay que seguir luchando por ellas. Pero hoy día hay nuevas contradicciones. Hoy día lo que está amenazado es el humano. Sí, Es la porque humanidad. tú dices la política en general está atrasada, ¿no? Quizás la política en general tiene códigos del siglo XX, pero hay unas fuerzas políticas que sí están liderando electoralmente en el mundo y que son las que van al alza y que están, al parecer, leyendo mejor este mundo, como son todos los liderazgos en torno a Donald Trump, a Bukele, ¿no? A Javier Milei y todo ese tipo de liderazgos populistas, radicales, de derecha, de ultraderecha, como quieras llamarlo, que se han apropiado de una narrativa que las personas consideran que les representa. La izquierda, en cambio, está perdiendo las elecciones en muchas partes del mundo, incluido acá, y pareciera que no logra o conectar con, o desarmar esa conexión que parece que los otros sí hicieron. Bueno, yo creo que es un tema súper apasionante y complejo. Yo creo que la izquierda no está viendo el problema. Estamos viviendo una era de lo que yo llamo un neuropopulismo. Cuando los cerebros de las personas están expuestos en forma permanente al miedo, a la mentira, a la agresión, que está en las redes sociales, y está en las redes sociales porque el mecanismo, el modelo de negocio de las redes sociales es la captura de la atención. Y la atención es el recurso más valioso, el que tú disputas, CNN disputa, WhatsApp disputa, el que Facebook disputa. Hoy día el campo de batalla es el cerebro, es la disputa por la atención. Y la atención es un mecanismo de sobrevivencia. Sobrevivimos gracias a la atención, gracias al miedo. Entonces, la disputa de la atención hace que los algoritmos están hechos, están diseñados para amplificar aquellos contenidos que capturan la atención, que son los contenidos violentos, extremos, polares, amenazantes. Cuando eso ocurría en el pasado, venía una fiera a atacarte y tú tenías miedo, lo que funciona en el cerebro se llama el amígdala, es la parte emocional, el sistema límbico. Y la amígdala le dice a la corteza prefrontal que piensa, apágate, silénciate, no vas a funcionar tú porque yo tengo que sobrevivir. El imperativo uno del ser humano es sobrevivir y funciona la amígdala. Entonces ¿que la derecha está enganchando con la amígdala de la gente? Entonces, cuando estamos en una estructura de miedo permanente, porque yo prendo la televisión, es crimen, es miedo, me meto a las redes sociales, falso, no hay verdad, lo que está funcionando en los cerebros, los seres humanos, es esa parte que es la amígdala, y la amígdala le dice a la corteza prefrontal, apágate. Y la amígdala, ¿qué es lo que hace? Es defender, atacar o paralizarse, es reactiva, es emocional. Entonces, estamos construyendo una sociedad mucho más emocional, reactiva,
donde nuestro cerebro está mucho más atento como si estuviera en un tema de amenaza, mucho más reactivo. A lo mejor antes, si tú me mirabas feo y funcionaba mi corteza, a lo mejor no me importaba, pero hoy día la amígdala lo amplifica, dice, ¿te das cuenta? Entonces estamos en una sociedad reactiva y a futuro, el problema, el cerebro lo que no usa lo desusa, porque el cerebro es un órgano arcaico, antiguo. Sí. Entonces estamos dejando de usar la corteza prefrontal y nos estamos transformando en seres mucho más reactivos. Entonces, cuando tú priorizas la sobrevivencia, tú transas la libertad por orden, por seguridad. Y lo que hace la derecha es usar los dispositivos digitales. ¿Cuál es la alianza de Trump con Silicon Valley? Que en el fondo esta alianza, que hoy día se representa con el vicepresidente D.J. Vance y Trump, D.J. Vance viene puesto por Silicon Valley, por Peter Thiel, que acaba de estar en Argentina y aparentemente en Chile. Sí, estuvo en Chile con que el él presidente es Kast. el ideólogo de algo muy importante, se llama la ilustración oscura. ¿Por qué la ilustración oscura? Porque es un movimiento contra los valores de la civilización occidental y la ilustración. ¿Cuáles son los valores de la ilustración? La libertad, la democracia, los derechos humanos. Entonces, finalmente se usan los dispositivos digitales para polarizar el mundo. Porque si yo polarizo la humanidad, primero elimino la conversación. Sin conversación las democracias liberales mueren. Sí. Y además en la polarización no hay ideas. Se fractura la sociedad porque la inteligencia emerge de la diversidad, la articulación de la diversidad. Entonces lo que estamos viviendo es un proceso mundial global de un neuropopulismo, de una humanidad que se va a desplazar hacia los extremos, pero no a cualquier extremo, se va a desplazar hacia el extremo que ofrezca orden. Porque mi cerebro, cuando está amenazado, atacado, va a transar su libertad por orden, por seguridad. Guido. Y eso es un fenómeno mundial del cual nosotros no estamos exentos, pero lo que hay que entender, y la izquierda tiene que entender, que detrás hay una visión ideológica, que está el transhumanismo, el poshumanismo que denuncia al Papa como la mayor amenaza, que es Silicon Valley, que son estas grandes plataformas tecnológicas que se apropiaron del futuro, son dueños del poder del futuro, de la inteligencia artificial, son ellos que la tienen, de la nanotecnología, que es la revolución más potente, de la edición genética, de la computación cuántica. Y además de la sin exploración del regulación. espacio. Sin regulación, porque el paraíso de Elon Musk, de Peter Thiel, es un mundo sin reglas, porque ellos desprecian la democracia. De hecho, Peter Thiel, que el gran gurú, es el gran teólogo, es el papa de Silicon Valley, por eso que es interesante que viniera a Argentina y a Chile. ¿Por qué viene a Sí, Argentina? y estuvo con el presidente Kast, de hecho. Bueno, él tiene un libro de 0 a 1 que yo recomiendo leerlo, que dice que la libertad es enemiga de la democracia, o sea que la democracia mata el crecimiento económico y mata la libertad, por lo tanto no tiene que haber democracia, y dice que hay que ser monopolista, que no tiene que haber competencia en los mercados, que el ganador se lo lleva todo. Por eso que Google, Facebook, por lógica ideológica, no aceptan la competencia, y si tienen competencia la van a comprar. Ellos tienen una visión monopólica, además son transhumanistas. ¿En qué sentido? Que ellos llegaron a la conclusión que aquí, así como nosotros pasamos de Homo habilis a Homo erectus, Homo erectus a Homo sapiens terminó su ciclo y tiene que ser modificado. ¿Por qué? Porque la ideología transhumanista, el futuro está en el espacio. Y el cuerpo y el cerebro humano no sirven para ir al espacio y tienen que ser transformados. Y eso es muy interesante porque en esa lógica ellos están contra los derechos humanos, porque aquellos que defendemos los derechos humanos, los humanistas, que pueden ser religiosos, cristianos, islámicos, musulmanes o librepensadores, en el fondo reafirman la permanencia del humano y su no modificación. Entonces, ellos están contra los derechos humanos y están contra los valores de la civilización occidental. Trump no está contra Europa sobre la OTAN, sino porque en cierta manera Europa representa la reserva de los valores de la democracia, de los derechos humanos, de las democracias liberales. Y lo que ellos dicen es que las democracias liberales son débiles y que no pueden competir con China, que es su gran contradictor, que no tiene democracia. Sí. Entonces, la ilustración oscura tiene filósofos, que son Peter Thiel, que son Nick Land, que es el filósofo del aceleracionismo. Yo, a los que quieran, miren un poco en Google para que se informen, a Curtis Yarvin, Guido, pero que tú son los grandes consideras ideólogos. que el gobierno actual, que se ha declarado admirador de Trump, fue a verlo, a Trump, a Orban, a Milei, a Bukele, ¿no? ¿Es parte de este neuropopulismo? ¿Es un gobierno con tintes iliberales? O sea, yo lo que creo es que es evidente que en Chile primó la polarización. Mi candidata era Carolina Toá y perdió frente a una candidata que polarizó, que es Janet Jara, sin hacer ninguna acusación de tipo de mérito. Carolina se instaló en un discurso complejo,
en un discurso tanto, a lo mejor visto como más elitista, sofisticado, y Janet Jara representó una visión que era, en el fondo, el pueblo contra la élite, ¿verdad? Que también es parte de la otra dimensión que hay. Si tú miras en la derecha, Evelyn Matei le pasó lo mismo. Claro, pasó lo mismo. Y Evelyn Matei se rodeó de todos los códigos de la élite, ¿verdad? De los partidos, de las siglas de los partidos, de los siglas de los empresarios, y lo derrató los outsiders, que eran aquellos que representaban esa polaridad. Ahora, yo creo que hay una diferencia. Chile tiene una quilla. Entonces, claro, yo creo que en cierta manera el presidente Kast es parte de esta ola de polarización que vive el mundo, de una humanidad que busca orden, seguridad. Pero, claro, tú tienes distintos actores. En Argentina tienes un Milei que se parece a Trump. Milei es un personaje que está contra la democracia, que dice que el Estado es un cáncer, que los impuestos son un robo, porque la visión libertaria es interesante. Milei es un seguidor de Peter Thiel, él es su gurú, te das cuenta, o de filósofos como Nick Land o Curtis Yarvin, o seguidor no sé, del individuo soberano, que es como la Biblia de ellos. Entonces, claro, ahí tú tienes un foco libertario extremo donde los libertarios consideran que lo único que vale es la libertad individual. Entonces, que no hay nada sobre tu libertad individual. Pero cuando hay sociedad, hay un bien superior a mí. Yo me debo a la sociedad. Entonces ellos están contra la sociedad, están contra la democracia. ¿Y el presidente Kast no? Yo creo que Kast es una visión mucho más atenuada. Te das cuenta, se parece más a Meloni. Además, el presidente Kast tiene una complejidad, que es católico. Y para él, la encíclica del Papa no debe ser cualquier cosa, te das cuenta, porque el presidente Kast es una persona que yo respeto mucho en su visión valórica, es una persona creyente. Bueno, pero el líder moral hoy día que tiene la humanidad se llama León Papa. XIV. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Porque en los temas que plantea el Papa, que son los temas que debiera plantear la izquierda o la derecha liberal democrática, que son volver a lo esencial. Si lo que está amenazado son los temas fundamentales, son la libertad, la dignidad humana, el humano, ¿verdad? El cuerpo humano, la muerte, porque ellos quieren terminar con la muerte. Quieren ir a un poshumano, lo que está amenazado son la democracia liberal como la entendemos. Y eso es lo que plantea el Papa. Y a mí lo que me parece increíble, te das cuenta, es que sea el Papa y no sea el mundo progresista, ya sea en su versión izquierda, centro, derecha, que defienda al humano, que defienda a la humanidad. Y es el Papa el que nos tiene que decir, mis enemigos, mis adversarios son los poshumanistas, en el fondo Silicon Valley. ¿El Papa te parece que es el líder progresista más importante que hay hoy? O sea, yo creo que es el líder, no lo voy a llamar líder progresista, lo voy a llamar el líder moral más importante que tiene la humanidad hoy día, es el Papa. Sí. Y yo creo que eso habla también, Paula, de la desconexión de la política. Te das cuenta de la conexión de la política con lo que es esencial, con el mundo que estamos viendo. Aquí hay una apropiación del futuro gigantesca. Y lo estamos viendo en el vivir cotidiano de todos nosotros, como las plataformas, como la inteligencia artificial, que también tiene usos posibles. Entonces, yo digo, cómo la izquierda, cómo el mundo liberal, democrático, tanto de centro, izquierda y derecha, recuperan estas tecnologías maravillosas para ir a favor del humano, a favor de la salud, de la educación, pero cuando hay una apropiación de este poder tan gigantesco en una visión ideológica que plantea la ilustración oscura, terminar con los valores de la civilización occidental, de la democracia, los derechos humanos, que no creen no creen en la democracia, que hablan de tecnofeudalismo, de tecnomonarquía, yo digo, bueno, es evidente que ahí debiera estar la nueva narrativa, te das cuenta, recuperar esta tecnología maravillosa para el humano. Pero hay audiencia porque digo, hay documentos que han elaborado intelectuales o políticos de izquierda, de centro izquierda, pensando estos temas, pero no han tenido mucho eco. Entonces, ¿cómo una idea así, tú mismo lo acabas de decir, Carolina Toá no ganó, fue derrotada por una candidata que era del Partido Comunista, ¿cómo se recupera? Y también creo que es muy importante, ¿cómo una izquierda no contribuye más a la polarización que critica? Porque hasta ahora, la verdad es que la oposición, especialmente, pensemos, Frente Amplio, Partido Comunista, está más bien de rechazar todo lo que venga del gobierno, más que de evaluar en su mérito ciertas cosas, ver con qué se puede mejorar, con qué no. No digo que el gobierno tenga una actitud de apertura mucho a la oposición, pero sí se nota, sobre todo en estos partidos que te digo, más bien la idea de rechazar todo. ¿Eso no contribuye a polarizar más? Es que yo creo que justamente cuando tú no tienes visión de futuro, te
anclas, te atrincheras en lo que ya conoces, en el pasado, en tu historia, que fue maravillosa. El problema que tenemos, ponlo así, que los que tienen narrativa hoy día sobre el futuro, a mí no me gusta esa narrativa, son ellos. Porque finalmente ellos tienen una narrativa revolucionaria. Piensa que Trump y Silicon Valley y Peter Thiel quieren terminar con la democracia, quieren terminar con las instituciones, quieren terminar... Ellos te refieres la derecha radical o la neuropopulismo. Extrema, pero estoy hablando de Silicon Valley y los seguidores de Peter Thiel, los seguidores de Nick Land, los seguidores de este... Trump es un poco... aquí hay titireteros y hay una marioneta. Para mí Trump es el producto del pensamiento que está detrás profundo de la ilustración oscura. Y el poder en la ilustración oscura es Silicon Valley, más que Trump. Trump puede desaparecer, pero este mundo va a continuar y ellos ya se apropiaron de la inteligencia artificial, de todas las tecnologías. ¿No? Piensa que Elon Musk es más poderoso que países enteros. Claro, es trillonario. No, pero además tiene la conexión de Internet. Ellos se van a apropiar del mundo, ¿te das cuenta? Está desarrollando Neuralink, que son estos dispositivos para poder leer tu cerebro, tus emociones, que tiene cosas positivas, pero ¿dónde está el límite? ¿Te das cuenta? Bueno, entonces ellos son los revolucionarios, quieren terminar con Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud, quieren terminar con el humano, y nosotros somos los conservadores. Yo soy un conservador, quiero preservar la democracia, quiero conservar al humano, quiero conservar las Naciones Unidas, quiero conservar la Organización Mundial de la Salud, te das cuenta, quiero conservar el planeta Tierra, ellos se quieren ir del planeta Tierra, Elon Musk, su obsesión es construir una colonia en Marte. Entonces, claro, ¿cómo nosotros hacemos de esta necesidad de conservar el planeta, conservar el humanismo, conservar lo esencial? Por eso te digo, estamos perdiendo aquello que considerábamos que estaba dado, esto que había costado tanto construir y tantos esfuerzos de tantos millones de personas anteriores, y hoy día lo estamos perdiendo. Lo que está amenazado es eso, los derechos humanos, la libertad, la democracia, el humano. Entonces, tú dices ya, ¿y cuál es la reacción? Yo creo que la reacción es una reacción para mí insuficientemente reflexiva. Mira, a mí me toca recorrer el mundo, acabo de estar en París ahí con... Sí, porque el Congreso de Futuro ahora ya está en muchas partes del mundo. Lo hicimos en España, lo hicimos en Marruecos. Esta es una discusión que están los filósofos. De hecho, nosotros, ¿dónde ponemos esta discusión? Hacemos unas cumbres filósofos en el Congreso Futuro, donde traemos a 10 de los principales filósofos del mundo. Hemos traído a Marcus Gabriel, que es el principal filósofo alemán, junto a Hartmut Rosa. Hemos traído a Deguchi de Japón, hemos traído a Yu Q, a Eric Sadin de Francia, a José María Lasalle, que estuvo aquí también. Que estuvo aquí, te das cuenta, ahí está la discusión. Pero tú crees que si uno plantea esta discusión en la política, te dicen, qué interesante, pero pasemos a nuestro tema. Ahora, la política, también por esta polarización, está encerrada, está capturada en una falta de visión. ¿Por qué? Porque la política hoy día, lamentablemente, es rehén de la inmediatez, de la urgencia. Todos hoy día tienes que responder, porque además la era digital te pone una temporalidad distinta. Antes había la paciencia. El Estado analógico, el Estado del pasado fue hecho para la paciencia. Si el Uber demora 5 minutos, tú lo cancelas. Claro. Por lo tanto, hoy día tenemos un problema. La gente pierde la paciencia con las instituciones. Si la democracia no es eficaz y no resuelve ahora los problemas, la gente va a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Para qué necesito estos políticos? Son unos frescos que se defienden a sí mismos, y una mayoría perdedora en el mundo siente que la democracia no resolvió sus problemas. Entonces, lo que tenemos es un problema muy profundo. Te das cuenta de que, claro, estamos atrincherados en el pasado y nos cuesta mucho abrirnos a reflexiones. ¿Por qué? Porque la política, al estar en la inmediatez, tú no tienes, el pensamiento requiere tiempo, silencio, concentración. Y estamos en el ruido ensordecedor de tener que responder inmediatamente a todo, de la presión de las redes sociales. Y lo segundo, que la política perdió la intelectualidad. Antes, si hubiera preguntado en un foro, hace 30 años, levanten la mano todos los que son militantes de partido, al revés, el que no hubiera sido raro. Hoy día yo voy a un foro de intelectuales, gente joven, universitario, o de la sociedad, te das cuenta, y pregunto, ¿quiénes son militantes de partido? Nadie. Entonces, por eso que nosotros creamos Congreso Futuro, que es unir a la intelectualidad, unir la ciencia, unir a las universidades chilenas, unir su Academia de Ciencias con la política. Sí. Generar un espacio de encuentro, porque si no, ¿quién va a pensar el futuro? ¿Te das cuenta? Y el problema hoy día que tenemos, un problema de pensamiento. Y yo quiero agregar otra cosa. Creo que la era tecnológica, la gran amenaza de la inteligencia generativa, los chat GPT, es que pueden terminar
en el humano con la capacidad de pensar, porque el cerebro es un músculo. La rendición cognitiva, como se llama. Esfuerzo cognitivo. O sea, yo le aseguro que hay gente mirando que antes se sabía 100 números de teléfono y que hoy día están en el teléfono y en el celular y no se sabe ninguno. Y los desafío a tratar de aprenderse 100 números de teléfono y no lo van a poder hacer porque el cerebro eliminó esa red neuronal. Si nosotros dejamos de pensar porque le entregamos al chat GPT nuestras preguntas fundamentales y dejamos de hacer esfuerzo cognitivo, el chat GPT nos va a responder cada vez más eficientemente, pero vamos a llegar a un momento en que nosotros vamos a perder competencias fundamentales humanas. Si seguimos interaccionando a través de las redes sociales, sin mirarnos a los ojos, sin rostro, sin empatía, vamos a transformarnos en seres menos empáticos, con incapacidad de dialogar, y vamos a entrar en un mundo donde al revés, la inteligencia artificial es cada día más inteligente. De hecho, Sam Altman, el dueño de OpenAI, dice que en 5 años la inteligencia artificial va a ser mejor, todo lo que hacen los seres humanos mejor, y Amodei de Claude dice lo mismo. O sea, tenemos una inteligencia que es cada día más inteligente, es cada día más empática. En todos los concursos que se ponen a humanos frente a inteligencia artificial o frente a humanos, la inteligencia artificial gana por lejos empatía, va a empezar a disputar la intimidad. Los seres humanos vamos a ser cada vez menos inteligentes, con menos empatía, con menos capacidad de intimar, porque ya los niños no están jugando entre ellos. Estamos perdiendo hábitos, habilidades fundamentales del humano, y la máquina las está capturando. Y al final, incluso yo creo que en un tiempo más las personas van a preferir, como vamos a perder la capacidad de interaccionar con otros seres humanos, nos vamos a encerrar en esta burbuja de filtro de personalización, vamos a preferir casarnos con los robots, porque el robot o la robota siempre va a estar disponible. Como de hecho ya pasa que hay gente que tiene de novio a un chatbot. En cambio, cada vez que mi pareja me diga por qué dejaste la toalla en el suelo, por qué no limpiaste, sabéis que yo voy a ser un intolerante. En cambio, vamos a vivir un mundo. O sea, yo digo, está en cuestión acá valores fundamentales del humano, que son esenciales, que creíamos que estaban a firme. Y yo creo que la discusión que plantea el Papa es la discusión más importante de la política, y la política debiera volver a lo esencial, a defender aquellas cosas por las cuales nació la política, que son la dignidad humana. Guido Girardi, muchas gracias por esta conversación que nos abre muchísimas conversaciones de lo fundamental que por supuesto se dan en el Congreso de Futuro en sus múltiples versiones. Yo te comentaba que estamos con José María Lasalle y con Bruno Patino, que acaba de sacar un libro que se llama La obsolescencia al humano, que se lo recomiendo. Lamentablemente está en francés, este es uno de los intelectuales más importantes de Francia. José María Lasalle tiene un libro también que se llama Civilización Artificial, en este mismo. Queremos elaborar desde Chile, así como hicimos la ley de neuroderecho, hicimos la ley de etiquetado nutricional, que hoy día de sellos negros que está en el mundo, que le hicimos nosotros con el doctor Ricardo Guagui, Premio Nacional de Ciencia. Queremos desde Chile elaborar un decálogo y convocar a todos los que han venido a Congreso Futuro a suscribir ese decálogo que en el fondo reafirma la postura del Papa, la defensa del humano, de la dignidad humana, frente a esta tecnología gigantesca que es una oportunidad, a condición que la recuperemos para el humano y no contra el humano como hoy día está siendo gestionada. Guido Girardi, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Paula, a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.